Así que lo vamos a ver, no, bueno, no digo rápidamente, pero podría verse mucho más en detalle. Y después vamos a ver cuáles son las condiciones que debe cumplir un sistema o una instalación de protección contra incendio a base de agua, principalmente de hidrantes. No creo que lleguemos a ver rociadores. Este, bueno, sin más introductorio, vamos mantengamos, denme un segundo, voy a poner. Vamos a ver, para eso vamos a hacer antes una introducción y ver dónde estamos parados. Vamos a definir algunas cuestiones que hacen a la protección contra incendios. Para eso vamos a definir de antemano qué es el fuego, la combustión, cuáles son los componentes de la misma. Entonces, veamos fuego y combustión. Técnicamente el fuego es una forma de combustión. ¿Y qué es la combustión? Decimos que la combustión es una reacción química en cadena que libera energía, esto es una reacción exotérmica, o productos que provocan reacciones sucesivas del mismo tipo, o sea, reacciones en cadena. Es un proceso de oxidación rápido y en cadena que va acompañado de la evolución de calor y luz en distintas intensidades. El tiempo que tarda en suceder una reacción determina el tipo de reacción que se observa. Más lento es la oxidación, mientras que más rápido son las deflagraciones, detonaciones y o consecuentes explosiones. Entonces, esta reacción de oxidación, perdón, esta reacción química que llamamos combustión, puede ser a muy baja velocidad, a la que se denomina oxidación, o puede ser a muy alta velocidad, que deviene en una deflagración, una detonación. No vamos a entrar en un tema especial, a hablar de explosiones. La explosión es una consecuencia mecánica de la incapacidad de retener o aliviar una reacción de este tipo. El inicio de una combustión requiere la conversión del combustible a su estado gaseoso por calentamiento. Para cualquiera de los estados en que se encuentre, sea sólido o líquido. Si se encuentra en gaseoso, ya está en estado gaseoso. Entonces, hagamos hincapié en esta cuestión. La combustión es un proceso que se desarrolla en estado gaseoso. El combustible sí o sí debe convertirse a fase gaseosa para poder, ¿qué? Para poder mezclarse con el oxígeno. Entonces ahí tenemos los componentes que denominamos el tetraedro de fuego, que muestra la relación que debe haber entre los distintos elementos para que se produzca una combustión con llama. Entonces vamos a tener por un lado calor, el comburente, generalmente en la Tierra es el oxígeno, existen otros comburentes que devienen ya sea de procesos químicos especiales o a medida, pero generalmente es el oxígeno, y combustible y la reacción en cadena para que todo eso funcione. Entonces, para que pueda haber una mezcla entre comburente y combustible, el comburente, el oxígeno, el oxidante, es un gas, se encuentra en fase gaseosa. Entonces el combustible debe convertirse a fase gaseosa. Entonces si es un líquido, deberá evaporarse por efecto de calor para mezclarse con el oxígeno. Si es un sólido, deberá descomponerse por temperatura, generando vapores que se van a mezclar con el oxígeno. Entonces la combustión se produce siempre en fase gaseosa.
ya sea en el estado de materia que se encuentre el combustible, siempre la combustión se produce en fase gaseosa. Veamos un poco cada uno de los componentes de este tetraedro de fuego. El oxígeno. Si los agentes oxidantes son aquellos materiales que ceden oxígeno u otros gases oxidantes durante el curso de una reacción química. Los oxidantes no son combustibles en sí, pero hacen que se produzca una combustión cuando se mezclan con el combustible. O sea, son necesarios para que se produzca esta reacción química. Deben unirse al combustible para que se produzca la reacción química. Existen otras sustancias que entran en esta categoría, o sea que pueden ser oxidantes, que son los bromatos, brominas, clorato, clorina, florina, iodina, peróxidos, permanganatos, etc. Ácido nítrico, los nitritos. Vamos a hacer un simple comentario. ¿De dónde aparecen estos oxidantes? Bueno, puede ocurrir que sean por descomposición de otros compuestos químicos, puede ocurrir que en procesos industriales sean necesarios, o puede ocurrir que por cuestiones técnicas necesitemos producir una combustión, una reacción de combustión en atmósferas o en ambientes donde no tenemos disponible oxígeno. Por ejemplo, un vector, un cohete para poner un satélite en órbita, el oxígeno se encuentra en la Tierra, pero a medida que sube a altura no hay la suficiente cantidad de oxígeno para que se produzca la reacción. Por lo tanto, se usan otros oxidantes para producir esa combustión. El oxígeno está presente en el aire en un 21%, esto es a nivel de mar. A temperatura ambiente, la combustión puede seguir con concentraciones de oxígeno tan bajas como el 14%. Eso está vinculado a que hay una relación de oxígeno para que se produzca la combustión y en algunos casos puede ser extremadamente baja, lo que lleva a un tipo de combustión más lenta o latente o en fase de brasa, que bueno, que tiene ciertos riesgos en los incendios en ambientes confinados. En cuanto al combustible, es el material o la sustancia que oxida o arde en un proceso de combustión. En términos científicos, el combustible en una reacción de combustión es el agente reductor. En el proceso de combustión intervienen dos factores claves relacionados con el combustible: su estado físico y su distribución. Con respecto al estado físico, los combustibles pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Ya dijimos que para que se produzca la combustión debe existir la mezcla entre el oxígeno y el combustible, y para ello debe convertirse a fase gaseosa, independiente en el estado que se encuentre el combustible. Una de las consideraciones iniciales con respecto a los combustibles sólidos es el área de superficie del material en relación a su masa. Cuanto más grande sea la superficie del área en relación a la masa determinada, más rápido será el calentamiento del material y el incremento de la velocidad de la pirólisis. Bueno, hagamos algunas aclaraciones de este párrafo. Es importante en el caso de los sólidos, como dice aquí, la relación masa-superficie. Si yo tengo 1 kilo de madera en un bloque pequeño y ese mismo kilo de madera lo achato con una planadora y genero una hoja, la relación de superficie es mucho mayor en esa hoja. Por lo tanto, el intercambio de calor va a ser mayor y se quemará más rápido la hoja que el bloque de madera. Y eso va a producir, digamos, un calentamiento más rápido
y un incremento de la velocidad del proceso de pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis es la descomposición de un sólido por acción del calor a fase gaseosa. Entonces, es la forma en que ese sólido, al calentarse, emitirá vapores, que esos vapores se mezclarán con el oxígeno y se quemará. Es lo que suelen ver ustedes cuando encienden el fuego para el asado. Si se fijan detalladamente, la llama no está pegada sobre la superficie de la madera, de los leños, sino que hay una especie de, hay unos milímetros de distancia donde se encuentran los vapores que se están desprendiendo de la madera, y recién cuando llegan a una relación de mezcla con el oxígeno tal que permite la combustión, ahí se produce la llama. Entonces, lo que se quema es productos de descomposición por pirólisis de esa madera. Si el combustible sólido se encuentra en posición vertical, la propagación del incendio será más rápida que si estuviera en posición horizontal. O sea, si esa hoja de papel, digamos papel, esa hoja de madera aplanada se encuentra verticalmente, se va a quemar más rápido que si se encuentra horizontal. Esto es debido a que al incremento en la transferencia de calor por convección y el contacto directo de la llama adicional a la conducción y radiación. O sea, lo que hace la posición del combustible, dependiendo de la posición del combustible, se incrementa los mecanismos de transferencia de calor, ya sea por convección, conducción y radiación, que son los tres mecanismos de transferencia de calor. En el caso de los combustibles líquidos, cuando ocurre un derrame, el líquido asumirá la forma del suelo, esto es, alargado, y fluirá y se acumulará en las áreas bajas. Resulta interesante observar que la mayoría de los líquidos inflamables tiene una gravedad específica menor que 1. Habíamos mencionado la clase pasada no, la anterior, cuando vimos cálculo de cañerías, hicimos algún comentario de gravedad específica, y creo que sí, en esa clase, gravedad específica. ¿Qué significa la gravedad específica? Podría ser la relación de las densidades de un fluido con respecto al agua, y si eso multiplicamos cada uno por la gravedad, nos daba que era la diferencia de los pesos específicos. Mejor, la relación entre los pesos específicos de un fluido, de un líquido y el agua. Si esa gravedad específica es menor que 1, quiere decir que ese líquido combustible con respecto al agua es más liviano, por lo tanto flota. Entonces, la mayoría de los líquidos inflamables tienen la capacidad de flotar sobre el agua. Esto parece algo sonso, pero desde el punto de vista de la protección contra incendio, genera un problema. Porque si yo necesito proyectar agua para apagar ese incendio, y el combustible flota, el agua siempre va a estar debajo del combustible y el combustible va a estar en contacto con el aire. Eso lo hemos pasado medio rápido, pero ya volvemos y ya les hago la aclaración. Termino esto y volvemos 2 pasos atrás. La solubilidad del líquido combustible en agua también es un factor muy importante, esto es, si el combustible se mezcla con el agua, y la volatilidad o facilidad con la cual el líquido genera vapores tendrá influencia en las labores de control del incendio. Esto es ¿por qué? Porque dijimos que para que se produzca el incendio, lo que se mezcla, o para que el fuego se produzca, o para que la combustión se produzca, necesitamos que se mezclen los vapores combustibles con el oxígeno. Entonces, si la tasa de generación de vapores de un líquido es mayor que otra, será más fácil que se queme o se quemará con mayor facilidad
que uno que tenga una tasa de generación de vapor menor. No he hecho una aclaración que la voy a hacer ahora. ¿Por qué estamos hablando de esas propiedades de los combustibles, líquido, gaseoso y sólido, refiriéndonos a la combustión, y no hemos hablado nada sobre la extinción? ¿Por qué nos interesa eso? Porque dijimos, acá tenemos este tetraedro de fuego, que para que se produzca la combustión tiene que haber una relación entre estos cuatro elementos. Principalmente el combustible y el comburente se deben mezclar en una relación que se llama relación de mezcla, una relación tal que se pueda producir la combustión más el calor, y eso deviene en una reacción en cadena que se realimenta y provoca que se mantenga en el tiempo esa reacción química que llamamos combustión. ¿Cuál sería la mecánica de extinción? Porque acá estamos de ir a hablar del fuego y la combustión, pero tenemos que hacer un comentario. Todo esto lo estamos hablando ¿para qué? Para entender cómo extinguimos un incendio y por qué estamos hablando de extinguir un incendio en instalaciones industriales. Porque principalmente lo que nos interesa hablar hoy es sobre instalaciones de extinción a base de agua, usando el agua como agente extintor. Hay otros agentes extintores, hay otras mecánicas de extinción, pero en este momento, en esta clase, vamos a hablar del uso del agua. ¿Por qué nos interesa? Y nos interesa porque de cualquier forma que nosotros bloqueemos alguno de estos cuatro componentes de la combustión, esta se detendrá y dejará de evolucionar. Esto es, el incendio o el fuego se apaga. Entonces, dependiendo el tipo de combustible, el estado del combustible, es el componente que yo voy a atacar. Esto es, yo puedo bloquear el combustible, puedo bloquear el comburente, la reacción de cadena o el calor. Fíjense que en el caso del agua, lo que hace el agua es, gracias a su capacidad de absorber calor, la capacidad de transferencia de calor, puede enfriar, restar suficiente calor de esta reacción de forma tal que caiga por debajo del valor de energía necesario para que progrese. Entonces el fuego se apaga. Veamos de vuelta, teniendo en cuenta esta relación, el caso de los sólidos, ¿no es cierto? En el caso de los sólidos, nosotros decimos que para que se produzca la combustión, ese sólido, ¿qué debe ocurrir? Se calienta a un punto tal en el que comienza a generar esos vapores por pirólisis, se mezclan con el oxígeno y si esa reacción genera suficiente calor para que se siga descomponiendo, va a avanzar el fuego, si no, simplemente fue un inicio y ahí quedó. Bien, si avanza el tiempo, ¿cómo hago yo para detenerla? Y tengo que detener la generación de esos vapores. Y esos vapores se generan por el calor. Entonces, enfriando el combustible sólido, se va a apagar. El agua me sirve perfectamente. En el caso de los líquidos, yo puedo enfriarlos, pero acá estábamos diciendo que la mayoría de los líquidos inflamables flota sobre el agua. Entonces, la mecánica de extinción, en el caso de los líquidos, ya no va a ser solamente enfriar para que no genere vapores, sino que va a ser bloquear el oxígeno. ¿Y cómo bloqueo el oxígeno? Y aplicándole una manta que separe el combustible del aire y de esa forma bloquee la reacción de combustión. ¿Y cómo se hace esa manta? Bueno, esa manta en la práctica se hace mediante la generación de espuma mecánica, extinción por espuma. No vamos a entrar en ese detalle, pero sepan que la inmensa mayoría de los líquidos combustibles se extinguen mediante espuma. Y en el caso de los vapores y gases,
la reacción de combustión es muy rápida y lo que se hará es diluirlos de forma tal que la concentración nunca llegue a un valor de combustión. Pero siempre la mecánica de extinción se basa en bloquear uno o más componentes de ese tetraedro de fuego que hemos visto. Eso para que cuando vean un sistema de extinción se entiende rápidamente por qué se usa tal agente y por qué funciona de esa manera. Porque lo que se busca es bloquear uno o varios elementos de ese tetraedro de fuego. A ver, entonces sigamos con el combustible. Dice, la segunda fase, en el inicio de la combustión, es la mezcla de los vapores del combustible con un oxidante, con el aire. La mezcla de los vapores del combustible y el aire debe estar dentro de los rangos de inflamabilidad. Los límites superiores e inferiores de concentración de vapor en aire permitirán la propagación de la llama cuando entre en contacto con una fuente de ignición. El rango de inflamabilidad, que este rango de este rango en que debe encontrarse la mezcla aire-combustible, el rango de inflamabilidad varía con el combustible y con la temperatura ambiente. Generalmente el rango de inflamabilidad es dado para temperatura de 21 grados centígrados. ¿Qué me indica el rango de inflamabilidad? El rango de inflamabilidad me indica dentro de qué rango una relación o una mezcla aire-combustible va a entrar en combustión. Es distinta para cada combustible. Esto es qué porcentaje de volumen de aire y qué porcentaje en volumen de combustible requiere para que esa mezcla entre en combustión. Esto no funciona para cualquier relación de mezcla. Hay una relación de mezcla particular para cada combustible. El fuego se manifiesta de dos maneras básicas, con llama o incandescente. La combustión con llama es representada en el tetraedro de fuego, con los 4 lados representando combustible, calor, oxígeno y reacción química en cadena. Es lo que vimos, ese esquemita que vimos recién. Mientras que se llama combustión incandescente o superficial, a la que está representada por el triángulo de fuego. O sea, con los 3 lados que representan combustible, calor y oxígeno. No tenemos reacción en cadena. Entonces, cuando no existe la reacción en cadena, no vemos llama. Pero puede haber una reacción de combustión, de oxidación más lenta. Hablemos del tercer componente, que es el calor. El calor es el componente energético de tetraedro de fuego. Cuando el calor entra en contacto con el combustible, la energía hace que la reacción de combustión continúe de los siguientes modos. Bueno, algo adelantamos. Primero provoca la pirólisis, o la vaporización de los combustibles sólidos y líquidos, y la producción de vapores o gases capaces de ignición. Esto es el calor, es el que se encarga, en el caso de los líquidos y de los sólidos, de generar los vapores necesarios para mezclarse con el oxígeno, con el oxidante, para producir la combustión. Proporciona la energía necesaria para la ignición, esto es para que arranque esta reacción de combustión, y causa la producción e ignición continua de los vapores o gases combustibles, de modo que la reacción de combustión pueda continuar. Esto es, tiene que haber se le llama técnicamente una tasa positiva de calor. Esto es que de esa reacción, el calor remanente tiene que ser tal que produzca la nueva vaporización de sólidos o líquidos que se puedan volver a mezclar y puedan volver a entrar en ignición. Si esa tasa de calor
es menor, cae. Esto es por efecto de, por ejemplo, del enfriamiento, esa reacción se corta. Lo que nosotros buscamos cuando queremos extinguir un fuego es reducir ese calor de forma tal que no tenga capacidad de generar estas condiciones. Y el último elemento de este tetraedro de fuego es la denominada reacción química en cadena. Dice, la combustión es una reacción compleja que necesita de un combustible en estado gaseoso o vapor, un oxidante y energía calórica combinados de forma muy específica. Una vez se produce la combustión con llama o el fuego, este solo puede continuar si existe energía calórica suficiente que produzca la formación continua de vapores o gases combustibles. Este tipo de reacción se denomina reacción en cadena. La reacción química en cadena y la propagación relativamente rápida son los factores que distinguen el fuego de las reacciones de oxidación lenta. Bien, entonces, para que se produzca esta realimentación en el tiempo de esta reacción de combustión, necesitamos esta reacción química en cadena. Y ahí tendríamos los 4 elementos que componen el denominado tetraedro del fuego. Y como les decía, para poder bloquear esa combustión, para poder apagar un fuego, debemos trabajar sobre uno o varios de estos componentes, bloqueándolos. Y eso es básicamente la mecánica de la extinción. Toda la ciencia y la técnica para extinguir incendios se basa en esto tan, entre comillas, simple: bloquear uno o varios de los componentes de ese tetraedro de fuego. Si se bloquean, no hay fuego. Y es así como ya se clasifican los distintos tipos de fuego. Depende de la normativa. Hay algunas variaciones en otros lugares del mundo, pero en nuestro país y en la mayoría de los, bueno, al menos en los países occidentales, esta es la clasificación para los distintos tipos de fuego en función de sus materiales. Entonces tenemos de la clase A, clase B, C, D y clase K. Los clase A son los fuegos que involucran materiales sólidos, orgánicos, en los que pueden formarse brasas, por ejemplo, la madera, el papel, cartón, paja, carbón, etc. Los clase B son fuegos que involucran líquidos inflamables y sólidos fácilmente fundibles por acción del calor. Dentro de este rubro podemos encontrar los hidrocarburos, alcoholes, parafinas, ceras, etc. Los fuegos clase C son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como electrodomésticos, interruptores, cajas de fusibles, herramientas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fuegos, o denominados fuegos clase C, son los fuegos que se desarrollan sobre equipamiento que está bajo, digamos, están energizados, bajo energía eléctrica. Quiere decir que ya sean equipos sólidos, una celda de maniobra en baja o media tensión, un tablero, etcétera, tiene una particularidad de que los elementos o los agentes extintores deberán ser aislantes, o sea, no combustibles de la energía eléctrica, porque puedo llegar a apagar el fuego, pero me voy a electrocutar. Entonces, hay una distinción de los fuegos, no por su material o por el material en que se desarrollan, sino por la existencia de corriente eléctrica. Entonces, a modo, digamos, de avance sobre esto, se puede usar algunos polvos químicos, gases, y
en playas de maniobra también se usa agua desalinizada y agua fraccionada, o sea, agua en pequeñas gotitas. Los clase D son fuegos deflagrantes, generan frente de llama que avanza en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos, combustionan violentamente y generalmente con llama muy intensa. Emiten una fuerte radiación calórica y desarrollan muy altas temperaturas. Sobre este tipo de fuego no se debe utilizar agua, ya que esta reaccionaría violentamente. Se hallan dentro de este tipo de fuego el magnesio, el sodio, el potasio, el titanio, circonio, polvo de aluminio, etc. Entonces, los clase D son los fuegos que se desarrollan en metales, en los metales combustibles. Por ejemplo, bueno, suele haber cada tanto accidentes en la industria química de procesos con este tipo de materiales. El sodio férrico, por ejemplo, es altamente reactivo con el agua y si uno usa como agente extintor el agua, lo que produce es una catástrofe. Y luego aparece una clasificación que es más técnica, que se llama los fuegos clase K, que esto apareció con los incendios en cocinas industriales, en las cocinas que hay en los shopping, restaurantes, etc. Y dice, a raíz de haberse observado una gran dificultad en la extinción de incendios en freidoras industriales, se hizo esta clasificación particular para este tipo de fuego. Se lo denominó entonces fuego clase K, por la inicial del vocablo en inglés kitchen, que significa cocina. Entonces, esta clasificación también separa que deben usarse otros tipos de agentes para extinguir fuegos en aceites hirviendo. Bueno, entonces ahí tenemos un grafiquito de la simbología que existe para las distintas categorías: triángulo, cuadrado, círculo, estrella y hexágono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hexágono. Para los clase K. Una forma, digamos, o una matriz de decisión de aplicación de agentes extintores. El que nos interesa hoy a nosotros es el agua. Fíjense que para los clase A, que son los fuegos en sólidos, se usa el agua. Para los líquidos, como nafta, gasolinas y gases, no se usa agua como agente extintor. Sí se puede usar como enfriador en el caso de tanques de combustibles, tienen anillos de enfriamiento para evitar otro riesgo más complejo, pero la mecánica de extinción es utilizando una mezcla de agua y espumígeno, produciendo espuma mecánica. En el caso de equipos eléctricos, agua tampoco, porque es conductora, a menos que sea agua desalinizada, pero no es para uso, digamos, por manual, por persona, sino que son equipos de extinción por boquillas, en el caso de transformadores, etc. Y en el caso de los fuegos en metal, dijimos que el agua tampoco. Y entonces, ¿qué se usa para ese tipo de fuegos? Bueno, por ejemplo, para sólidos y para los líquidos se pueden usar las espumas, principalmente la AFF, que esto es las siglas de Aqueous Film Forming Foam, o sea, espuma formadora de película acuosa. Polvos químicos, en la mayoría de los casos, siempre hay algún tipo de polvo específico para
para este tipo de aplicaciones. Gases sirven para desplazar el oxígeno. Volvamos al tetraedro de fuego. Una de las mecánicas de la extinción era, de hecho, las mecánicas de la extinción eran bloquear algunos de los elementos de ese tetraedro de fuego. Podía enfriar, podía bloquear el combustible, podía bloquear el oxidante. Si yo no puedo ni bloquear el combustible ni enfriarlo, lo que puedo hacer es desplazar el oxígeno de forma tal que no haya oxígeno, por lo tanto no hay combustión. Entonces, en tipos de fuego de cierta complejidad, fuegos eléctricos, fuegos en algunos líquidos, fuegos que se desarrollan en equipos de muy alto costo y si se extinguieran por polvos, por agua, etcétera, los arruino. Por ejemplo, un data center, un centro de cómputo, de computadora. Lo que se hace es, como están en recinto cerrado, se produce el desplazamiento del oxígeno inyectando un gas sofocante, desplaza el oxígeno, no hay más aire, por lo tanto no hay forma de que la combustión prosiga, se extingue el fuego. Hay que hacer un comentario que en el caso del CO2, del dióxido de carbono, es asfixiante, por lo tanto no se usa en recintos habitados, donde haya personas. Si hay personas, hay todo un protocolo de evacuación previo a la descarga del CO2. En el caso de las cocinas, polvos secos especiales, polvos K, polvos para cocina. Bien. Y entonces ahora sí, vayamos a sistemas basados en agua. Hemos hecho una introducción breve de las mecánicas de la combustión, por qué nos interesa y bueno, cuándo usaríamos agua. Y ahora veamos qué componentes tiene un sistema de extinción a base de agua. Los sistemas que funcionan a partir de agua son las redes, los sistemas que usan redes de mangueras e hidrantes, redes de rociadores, o en nombre en inglés también lo han escuchado como sprinklers, y los sistemas basados en espuma. Los sistemas basados en espuma son primos de los sistemas a base de agua, porque necesitan agua para la formación de la espuma. A menos que sean sistemas especiales, compactos, que sean hechos a base de espuma sin agua, o espuma por aire comprimido, como son los CAF. Pero genéricamente hablamos que los sistemas a base de espuma también necesitan agua. Entonces, toda red de agua contra incendio constituye una instalación básica integrada por los siguientes componentes. Toda red tiene lo siguiente: una fuente de abastecimiento de agua, una fuente de suministro, una red de distribución, esto es para poder llevar el agua a los puntos donde se necesita, y un equipamiento de lucha contra el fuego. Eso es el elemento propiamente dicho que proyectará agua al fuego. Fíjense que hasta ahora es muy similar a una red de agua industrial. Lo que vimos en un comienzo sobre instalaciones de agua para la industria, hasta ahora venimos igual. Es prácticamente lo mismo. De hecho, es lo mismo. Es una red de agua, solo que debe cumplir ciertos requisitos especiales comparado con las otras. Los dos primeros componentes son comunes a todos los sistemas que operan sobre la base de agua, siendo el último de los componentes específico. Esto es, los equipamientos de lucha contra el fuego son distintos para sistemas rociadores, para sistemas de espuma o para sistemas de mangueras. Los dos componentes o los dos elementos anteriores, ya sea la fuente de abastecimiento de agua y la redistribución, son iguales. O son los mismos, se pueden usar los mismos y tener distintos equipamientos de lucha. Veamos rápidamente qué condiciones debe cumplir la fuente de abastecimiento de agua.
no sé si se acuerdan, espero que sí, que cuando vimos la clase de instalaciones de agua, la primera clase, hablamos sobre las fuentes de abastecimiento, que podían ser superficiales, subterráneas, etcétera. Y después teníamos ciertas condiciones que debían cumplir en función del tipo de instalación. Esto es para agua de proceso, para agua de enfriamiento, para agua potable, debían cumplir ciertas condiciones en cuanto a calidad de agua y en el volumen de agua que requeríamos para cada una de ese tipo de instalaciones en función de los consumos. Esto era, muchas veces o generalmente se tomaba una jornada laboral o un día para, en función de la cantidad de personas, en el caso del agua potable, nos daba qué volumen de agua requeríamos para nuestra instalación. Aquí las condiciones son otras, son específicas. Veamos. La provisión debe ser constante y automática. Esto es, cuando yo requiero agua, el agua tiene que estar disponible. Ya vamos a ver a qué se vincula esto de automático, pero ahora no se entiende. Esperen un poquito y ya van a entender por qué digo que debe ser automático. Que no se vea afectada por heladas o sequías, sin elementos sólidos que obstruyan la red, controlable por el usuario y la protección, dotada de avisadores por falta de presión y de reserva, con capacidad suficiente para proveer el caudal máximo a la presión más desfavorable, que la falta de suministro de energía no afecte la continuidad del servicio. O sea, tiene que ser mi fuente de abastecimiento de agua contra incendio, debe ser independiente de la fuente de suministro de energía. Esto es, si hay una falla en algún sistema de bombeo de agua pública, yo tengo que estar independiente a eso. Si el agua es del subsuelo, debo estar independiente a eso. Entonces, mi fuente de suministro tiene que estar básicamente acumulada para tenerla disponible y que no dependa de energía externa o de terceros, de forma tal que si hay una falla en ese suministro, me quede sin mi red de agua contra incendio. Y la última es que cuente con la reserva necesaria y exclusiva para la red de incendio. Esto es reserva, volvemos a decir, necesaria y exclusiva. La cantidad de agua que vamos a acumular en nuestra reserva de agua contra incendio es de uso exclusivo para incendio. No puedo compartirlo con otros servicios. ¿Por qué? Porque hay otros servicios que pueden consumir una determinada cantidad de agua y a la hora de un siniestro, que yo tengo un incendio, que tenga fuego y necesite extinguirlo, el volumen de agua que voy a tener va a ser menor al que necesito. ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver que en función de los riesgos a proteger, voy a determinar un volumen de agua necesario. Ese volumen de agua necesito tenerlo disponible siempre. ¿Por qué? Y porque si no, no voy a tener la cantidad de agua necesaria para poder apagar el fuego. Entonces, esa cantidad de agua para incendio, esa reserva de agua para incendio, es de uso exclusivo. Ustedes habrán visto, o me dirán, el que ha visto o conoce un poco el tema, que en algunos casos ven que las cisternas de incendio se comparten con otros servicios. Bueno, hay algunos casos muy particulares en que se permite, por ejemplo, en edificios, que la parte superior de esa reserva tiene una descarga extra y entonces hay un sobrevolumen de agua que se permite usar, pero nunca consume el volumen de agua destinado a incendio. ¿Eso para qué se usa? Y bueno, porque al haber movimiento del agua, el agua no se arruina, entonces siempre tengo el agua con buena calidad. Pero en el caso de los sistemas contra incendio no nos interesa la calidad del agua, porque es un agua para apagar el fuego y no es para beber ni para utilizar para otra cosa. O sea, solo nos interesa que sea agua.
o sea, la capacidad que tiene el agua de enfriar, de quitar calor. ¿Qué datos necesarios o qué datos se requieren conocer para poder definir la fuente de abastecimiento de agua para incendio? El caudal requerido por mi sistema, la presión y la autonomía del servicio. Aquí son los 3 parámetros de diseño. Caudal, por sumatoria de la necesidad de cada sistema, el mayor de los sistemas a abastecer. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un predio con, o tengo una planta, dije predio para separarlo y que se vea físicamente separable, pero digamos así, tengo un predio donde tengo 3 plantas distintas, tengo un depósito, tengo una planta industrial y la otra oficina. El caudal que va a regir va a ser el del mayor riesgo a proteger. Generalmente, así a simple vista, es el depósito. O sea, el mayor de los riesgos es el que define cuál es el caudal necesario. Entonces, si protege el mayor riesgo, protege los menores. No, ¿esto qué quiere? ¿Esto qué significa? Significa que un incendio se produce en un punto y se propaga. Entonces hay un foco donde se produce el incendio y se propaga. Entonces, si se produce en el depósito, no se produce en las oficinas y no se produce en la planta industrial. Se produce o en uno o en otro, no en los 3 simultáneamente. Entonces, si yo tengo la capacidad de extinguir el mayor de los riesgos, puedo extinguir los otros. Si se produce simultáneamente en los 3 edificios, entonces no tengo un incendio, sino que tengo o un atentado o me están bombardeando, pero no entra dentro de la mecánica de la extinción de incendio. En cuanto a la presión mayor requerida, esto es en el punto más desfavorable respecto al suministro, la suma de las pérdidas de carga en cañerías y accesorios y las diferencias altimétricas. Esto es exactamente igual de una red de agua industrial cualquiera. En cuanto a la reserva, o sea, cuánta agua voy a tener acumulada, surge como producto del caudal y el tiempo de funcionamiento del sistema. Ambos términos son definidos por normativa. Fíjense, aquí aparece este requerimiento que dice que, sabiendo el caudal del consumo máximo que tiene mi sistema de protección contra incendio, además aparece un parámetro que dice cuál es el tiempo de funcionamiento, o sea, durante cuánto tiempo debe funcionar mi sistema, cuánto tiempo está previsto que deba funcionar para apagar determinado incendio. ¿Quién determina ese tiempo? Lo determina la normativa. Yo no puedo decidir cuántos minutos va a trabajar mi sistema. Eso lo define la normativa en función del riesgo a proteger. Ya vamos a ver qué normativa. Entonces se define como fuente de abastecimiento aquellos suministros que pueden garantizar con la autonomía esperada el caudal necesario como mínimo, dado que la presión puede lograrse por otros medios, por ejemplo, por bombas. Entonces, tenemos, al igual que para los otros tipos de instalaciones de agua, ¿sí? Esta es una instalación de agua más, red de suministro público, fuentes naturales inagotables, subterráneas y superficiales. Entonces, a través de ellas se puede garantizar el servicio de la autonomía, exclusividad, caudal y presión. Bueno, hay que ver. En la mayoría de los casos, no. Entonces voy a tener que acumularlo en una cisterna. Si no hay garantía de autonomía y exclusividad, se debe resolver mediante un depósito alimentado desde la red pública con una capacidad tal que satisfaga la autonomía.
mientras que el caudal y la presión pueden obtenerse mediante una estación de bombeo. ¿Y esa autonomía de dónde sale? Ya dijimos, esa autonomía sale, es el producto de que del caudal por el tiempo. Me da cuántos metros cúbicos de agua necesito. Tipos de depósito pueden ser en altura, con o sin bombas, a nivel, con bombas, y subterráneo con bombas. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los requisitos era que la provisión debía ser automática y que me esperaran que ya se los explicaba? Bien, el requisito de que el sistema sea automático implica que cuando se abre un rociador o se abre un hidrante, una manguera, llamamos hidrante genéricamente a un equipo manual de lucha contra el fuego, esto es una manguera con una lanza. Cuando yo abro la válvula para la manguera o se abre automáticamente un rociador, el agua tiene que fluir y el sistema tiene que garantizarme automáticamente la presión y el caudal necesario. Para que eso ocurra, si yo tengo un sistema de bombeo, un cuadro de bombas, esas bombas tienen que arrancar automáticamente. ¿Y cómo van a arrancar automáticamente? Van a arrancar automáticamente cuando el sistema se despresurice. Yo abro la válvula, se despresuriza la cañería que está llena de agua y presurizada. El cuadro de bombas tiene la posibilidad de detectar esa despresurización y mandar una señal de arranque. Si llegamos con tiempo, vamos a llegar hasta salas de bomba y ahí vamos a verlo más en detalle. Entonces, veamos qué dice este párrafo. Dice, el requerimiento de que el sistema sea automático implica que la red debe estar presurizada, dado que frente a una caída de presión de la red por activación de un rociador o apertura de un hidrante, el sistema de extinción arranque la bomba de incendio. Esto es un automatismo hidráulico, es la forma que tenemos de que nuestro sistema entre en funcionamiento automáticamente cuando lo requerimos. No tenemos que apretar ni un botón ni esperar alguna señal eléctrica para que funcione. Directamente cuando hay un consumo de agua, el sistema se pone en funcionamiento y me entrega la presión y el caudal necesario. Los parámetros caudal y tiempo se establecen en función del riesgo a proteger, si es un sistema de protección, de control o de supresión, y también del uso del establecimiento, decisiones del proyectista, del propietario, de las exigencias de la compañía de seguro. Para resumirlo, el caudal y el tiempo van a estar definidos principalmente por la normativa de aplicación. ¿Qué normativa se aplicará? Bueno, la autoridad competente es la que define cuál es la normativa que se aplica en cada caso. En nuestro país, la autoridad competente está delegada en el caso de los sistemas contra incendio, en los municipios. Aquí es la Municipalidad de Córdoba, mejor dicho, sí, la Municipalidad de Córdoba, pero está regido por encima de la municipalidad por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es de aplicación nacional. En casos en que los municipios no lo requieren, existen otras autoridades de aplicación, que pueden ser los cuerpos de bomberos o las compañías de seguro. Y tenemos una infinidad de normas de aplicación para estos sistemas. En el caso puntual de los sistemas a base de agua, de mangueras de hidrantes, hay dos que son las más utilizadas en nuestro país. La NFPA 14, que es NFPA es la Asociación Norteamericana de Protección contra Incendios,
que tiene un siglo de existencia y genera normativa y que son de aplicación mundial. Significa National Fire Protection Association. NFPA 14, y hace unos años nosotros teníamos una norma IRAM que era una copia de la 14 con ciertas cuestiones, pero quedó vieja. El Círculo de Ingenieros de Riesgo hizo una guía de aplicación en el que mezcla conceptos de esa IRAM con la NFPA 14 para ciertos establecimientos industriales. Y bueno, y es bastante utilizada porque es simple y es práctica de aplicar. Que bueno, vamos a tratar de ver un poquito eso. Pero antes, terminemos con las fuentes de abastecimiento. Nosotros decimos que debemos acumular una determinada cantidad de agua. Esa agua, dependiendo del volumen de agua acumular, habrá distintas formas de almacenarlo. Entonces, no hay una solución específica para definir cuál es el tipo constructivo de mi tanque, mi cisterna de hormigón. Podemos tener cisternas o tanques de hormigón armado, tanques de mampostería comunes con vigas y columnas de arrastramiento, tanques metálicos con o sin patas, tanques australianos, que son tanques metálicos o de hormigón en el suelo, que son chatos. O sea, la diferencia de un tanque metálico y un tanque australiano es que el tanque australiano tiene poca altura y ocupa mucha superficie. Tanques de material de fibra o plástico reforzado por fibra de vidrio, y tanque de materiales plásticos. Fíjense que hemos ido desde el hormigón hacia los plásticos. Esto está ordenado desde el punto de vista, no exactamente, pero de volumen de agua. Cuanto más volumen necesito de agua, son más baratos, más prácticos de construir los tanques de hormigón, y cuanto menos volumen de agua necesito, los tanques plásticos. O sea, para pocos volumen los tanques plásticos, para mucho volumen tanque de hormigón. Y tenemos los intermedios. ¿Qué hacen? Bueno, a cuestiones puntuales. Por ejemplo, los tanques metálicos suelen ser, dependiendo del volumen, digamos a igual volumen, en un volumen competitivo para un tanque metálico con uno de hormigón, el tanque metálico puede ser más caro. Pero, ¿qué pasa? Si la instalación está, o la planta está en el medio del campo, yo no tengo disponibilidad de una planta de hormigón armado que me lleve el camión para inyectar hormigón y fabricar la cisterna o el tanque. Entonces tengo que prefabricarlo en taller y construirlo en el sitio, armarlo en el sitio, y para eso voy a llevar un tanque metálico en partes que voy a terminar de fabricar en ese sitio. O también puedo tener restricciones normativas. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, un tanque de hormigón se toma como metro construido, mientras que los tanques metálicos son elementos que son desmontables, entonces no se toman como metro construido. ¿Y esto qué tiene de interesante? Y bueno, en muchas plantas industriales están al límite de el uso del suelo, o sea, cuántos metros cuadrados pueden construir para el tamaño de terreno en el que están emplazados. Entonces, no les conviene construir una cisterna que les computa como, o una cisterna de hormigón, un tanque de hormigón que se les computa como metros cuadrados construidos, sino que es mejor hacer un tanque metálico que no se computa como metro cuadrado construido. Entonces pueden seguir ampliando la planta en caso de que lo necesiten. Entonces, como resumen de esto, a la hora de definir el tipo y el material de
ya sea para incendio, ya sea para agua potable, ya sea para agua de procesos o de enfriamiento, hay que hacer una evaluación técnico-económica de qué tipo de tanque nos conviene, en función del volumen, en función de cuestiones normativas, de disponibilidad de los materiales, etc. Bueno, esto es un esquema, es un plano de un tanque metálico construido para que vean los detalles de construcción. Aquí está el tanque ya cuando se hizo. Esto es una planta en Córdoba, una autopartista, que justamente primero se diseñó una cisterna en hormigón plana, pero por cuestiones justamente del municipio no convenía y bueno, se pasó a un tanque metálico que se construyó in situ. Se trajeron todas las placas roladas y se suelda y se monta. Tanque de 350.000 litros, que es lo que se requiere es exclusivo de incendio, 350.000 litros, para extinción de rociadores para depósitos de plástico. Bien, no se me vayan, que quiero abrir otra cosa, ya que tenemos tiempo. Lo único que me molesta es los controles del zoom que están ahí a la vista y que no sé cómo sacarlo. Pero bueno. Esto que tengo aquí es la guía técnica del CIR, que habíamos dicho que hay distintas normativas para el caso de redes de agua contra incendio a base de o que utilizan mangueras. Una de ellas es la guía del CIR, que dice sistemas de hidrante y bocas de incendio. ¿Qué les quiero mostrar de esto? Bueno, las normativas de aplicación que usa. En el apunte. En el apunte mucho un extracto, pero prefiero que lo veamos de aquí. Definiciones. Clasificación de actividades. ¿Cómo, cómo se establece esta normativa que nos va a dar igual que todas las otras normativas? Nos van a establecer cuáles son los parámetros de diseño de nuestro sistema contra incendio. Una vez que sabemos los parámetros, el cálculo de la red y la definición de la cisterna salen de esos parámetros. Yo lo que primero tengo que establecer cuáles son los parámetros de diseño. ¿De dónde salen los parámetros de diseño? Toda normativa, ya sea esta ya el CIR o las NFPA, lo que hacen en el caso de las instalaciones contra incendio es primero hacer un encuadramiento de riesgo. Hay distintas modalidades de encuadramiento de riesgo. En el caso de la guía del CIR, lo hace por actividades. Entonces, dependiendo de la actividad que se desarrolla en mi establecimiento, establece una clasificación de riesgo. Entonces, tenemos, por ejemplo, actividades de riesgo leve, y se incluye en esta categoría las actividades caracterizadas por inexistencias de almacenamiento, o sea, no hay almacenamiento, la ausencia de manufacturas de procesos industriales, y se trata de establecimientos con carga de fuego baja y riesgos intrínsecamente bajos. Por ejemplo, para hotel y hospedajes, clubes deportivos, edificios de oficina, incluyendo centros de cómputo, establecimientos de enseñanza, etc. Entonces, actividad de riesgo leve. Actividad de riesgo moderado grupo 1. Ejemplos: fabricación y venta de acumuladores y baterías, fabricación y venta de artículos del hogar, estacionamiento de servicio y venta, servicio y venta y estacionamientos de automotores, cines, curtiembres, depósito de mercancías poco combustible, frigoríficos, fundiciones, etc. Se da en función de lo que estima que es un riesgo moderado grupo 1, ejemplos de aplicación. Actividad de riesgo moderado grupo 2 comprende ya a depósitos e industrias
que en función de sus procesos, materias primas y productos elaborados o almacenados adquieren características de fácil combustibilidad, siendo relativamente difícil combatir el incendio. En este caso se incluyen las actividades con cargas de fuego moderadas a altas. Por ejemplo, elaboración de alimentos para animales, elaboración de almidón y derivados, fabricación de depósitos de cueros, aserraderos, carpinterías, astilleros, fábricas de automotores y motos, digamos, elaboración de cables con elemento plástico, bibliotecas y archivos, paseos comerciales, supermercados mayoristas, minoristas, etc. Molinos cereales, fabricación de pulpa, de papel, o sea, ya combustibles de mayor riesgo. Fábricas de pinturas, plásticos, teatros, tintorerías y estampado, fabricación de vidrio. Y por último, actividad de alto riesgo, aquellas en las que se encuadran los depósitos de productos líquidos inflamables y combustibles o sólidos de alta peligrosidad. Depósitos de hormigón, depósitos de algodón, fábricas de barniz y pintura, calderas termoeléctricas centrales, depósito de productos químicos inflamables y explosivos, extracción por solventes, hangares de aviación, refinerías de aceite, etc. Entonces, esta guía del CIR, al igual que otra normativa, clasifica las distintas actividades. ¿Y qué ocurre con esas actividades? Sirven para determinar los parámetros de nuestro sistema de protección contra incendio. Entonces, determinación de los parámetros hidráulicos de la instalación. Determinación de la superficie de cálculo. Esta norma toma el área que ocupa el riesgo. Por ejemplo, la superficie de cálculo S se obtiene como la sumatoria de la superficie cubierta total y de las superficies descubiertas de plantas de procesos y depósitos al aire libre. Y luego, la determinación del caudal. Para el cálculo del caudal mínimo requerido por el sistema de incendio, se tendrá en cuenta un caudal de 500 litros por minuto por boca de incendio abierta. La cantidad de bocas a considerar dependerá del tipo de riesgo determinado y la superficie. Entonces, acá aparece el primer parámetro de diseño, que es el caudal. El caudal. Entonces, dice que cada boca de incendio, o sea, estima por boca de incendio, por manguera, 500 litros por minuto de caudal. Ahora, ¿cuántas mangueras simultáneas? Ya vamos a ver. ¿Y durante cuánto tiempo? Ya vamos a ver. Entonces aquí aparece la tabla. Fíjense que para distintos tipos de riesgo, en función del encuadramiento de riesgo, de la actividad a la que se desarrolla en nuestra industria o el tipo de depósito, riesgo leve, moderado 1, moderado 2, alto riesgo, y dependiendo de la superficie cubierta, dice cuántos son los litros por minuto que debo contemplar en mi sistema. Me dice cuál es el caudal de mi sistema. Por ejemplo, un moderado grupo 1 que tenga 5.000 metros cuadrados, dice que debo prever un caudal de 1.000 litros por minuto. Y aquí aparece el otro parámetro. ¿Durante cuánto tiempo? En el caso del grupo 1 dice durante 45 minutos. O sea, mi sistema tiene que proveer un caudal de 1.000 litros minuto durante 45 minutos. Si yo multiplico 1.000 litros por minuto
por 45 minutos, el resultado va a ser 45.000 litros. Eso va a ser el tamaño de mi cisterna, de mi tanque de almacenamiento contra incendio. Va a tener que almacenar por lo menos para ese tipo de riesgo esa cantidad de agua. Entonces, aquí lo pasé en limpio para los distintos tipos de riesgo, para las distintas superficies de planta. Y los tiempos directamente me dice cuál es la reserva exclusiva de incendio. En mi ejemplo decíamos que era un moderado grupo 1 de 5.000 metros cuadrados. Dice que mi reserva de agua contra incendio debe ser de 45.000 litros. Entonces yo tengo que procurar un almacenamiento, un tanque, una cisterna que tenga 45.000 litros exclusivos para incendio. Ahora, para diseñar la red de agua contra incendio, para alimentar mis sistemas de mangueras, voy a tener en cuenta que el caudal a suministrar, me decía que en ese caso eran 1.000 litros por minuto. ¿Y cómo iba a estar eso distribuido? En el caso mío, dijimos moderado 1 de 5.000 metros cuadrados, dice que tengo que prever 2 bocas simultáneas de 500 litros por minuto cada una. Entonces ahí tengo los 1.000 litros por minuto, el caudal de mi sistema, distribuido en 2 bocas. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de calcular la red, tomaré las 2 bocas más alejadas de mi sala de bomba, de mi fuente de suministro, y de ahí partiré para calcular la red. O sea, funcionando simultáneamente las 2 más alejadas. Y tienen que mantenerse los parámetros de diseño. Esto es el caudal y la presión. Pero todavía no hemos hablado de presión. La presión, que es el otro parámetro que me estaba faltando. Necesito saber la presión, el caudal y además para los sistemas contra incendio el tiempo para saber cuánta agua voy a acumular. Pero para calcular la red, la presión y el caudal. ¿Qué me dice esta guía? Que la presión nominal de la bomba de incendio, dice, la presión de la bomba de incendio será tal que se pueda lograr una presión residual mínima de 5 bar en la boca de incendio de posición hidráulicamente más desfavorable, considerando la cantidad de bocas abiertas con el caudal correspondiente por cada boca que se indique en la tabla 4.2. En el caso de riesgo leve, la presión puede ser de 3,5 bar. Entonces, para diseñar mi red de agua contra incendio, tendré en cuenta que debo tener 2 bocas simultáneas funcionando, 2 consumos de 500 litros minuto, y que la presión en cada uno de ellos debe ser al menos de 5 bar. Con esos datos puedo diseñar mi red. Entonces, bueno, eso es para edificio de vivienda. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de esto? Que bueno, tenemos otros tipos de sistema de protección a base de rociadores, pero no vamos a entrar porque son bastante más complejos. Nos quedamos en sistemas de mangueras. Entonces, así como tenemos nuestras distintas redes de agua industrial, las redes de agua de enfriamiento, las de procesos, etcétera, que van a estar regidas por distintos parámetros de diseño. Por ejemplo, en el caso de agua de enfriamiento, los parámetros que necesitamos para calcular esa red van a ser cuál es el caudal que requieren todas las máquinas y cuáles son las presiones de trabajo. Entonces, ¿cuál es la presión que debo mantener en la máquina más alejada de mi fuente de suministro? Y esa regirá cuál es la presión de diseño de mi red y el caudal, que será en función de la simultaneidad, de cuántas máquinas funcionan simultáneamente, cuál es el caudal de suministro.
En el caso de mi red contra incendio, fíjense que es igual. Tengo una presión de diseño, que es la presión que debo mantener en el punto más alejado, en la boca más alejada, y un caudal que debo cumplir. A diferencia de las anteriores, donde el caudal y la presión me lo define el fabricante de la máquina, en el caso de las redes de protección contra incendio, el caudal y la presión, y además acá le sumamos el volumen de agua acumular, porque me dice cuánto tiempo tiene que funcionar, está definido por normativa. ¿En función de qué? En función del riesgo a proteger. Entonces varía con la actividad, con los materiales que hay en mi industria, varían los parámetros de diseño. Pero por suerte existe normativa que me dice que en función de esos tipos de uso, cuáles son los parámetros de diseño que necesito para proyectar mi red de agua contra incendio. Entonces, una vez que sé eso, el resto es calcular una red de agua. Y en esta maratón, porque todas estas cosas las tenemos que ver en unas cuantas clases, pero lo vemos en una sola, voy a hacer una saltadita más y vamos a tratar de ver rápidamente, en lo que nos queda de tiempo, cómo es una sala de bombas de un sistema contra incendios, porque acá sabemos cuáles son los parámetros de diseño de la red, pero la sala de bombas tiene que cumplir ciertos requisitos también. Denme un segundito. Bien. No se preocupen, es más fácil de lo que parece todo esto. Bien, existe, como les decía, normativa de diseño de los sistemas de protección contra incendio. En el caso, por ejemplo, de las NFPA, debe haber 200, 300 normas fácil, 500 normas, que son de aplicación para cada tipo de industria, para cada sistema, para particularidades y para formas de extinción. Nosotros vemos o listamos aquí las más comunes para sistemas a base de agua. La lógica o el árbol de las normativas existentes para esto parten de la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la 19587, que da cuáles son las condiciones que se deben cumplir en los establecimientos industriales. No es una normativa técnica de diseño en el sentido que no define cómo se proyecta un sistema, pero sí dice las condiciones mínimas que deben cumplir. En cuanto ya a los sistemas de protección a base de agua, tenemos la NFPA 13, que es la norma de diseño de sistemas de base de rociadores, la 14 para mangueras, tuberías, hidrantes, etc. La 20, que trata de las salas de bombas contra incendio. Fíjense que no es una sala de bombas común y silvestre, sino que tiene una norma especial que define cómo se debe diseñar y construir una sala de bombas contra incendio. La 22, la que define las condiciones que debe cumplir una cisterna, un tanque de agua para incendio. La 25 de inspección, prueba y mantenimiento. La vieja IRAM 3597 y la guía del CIR, que se basa en la 3597 y toma cuestiones de la 14, que es la que les mostré recién. Esta sala de bombas contra incendio debe cumplir ciertos requisitos. En cuanto al recinto, digamos, a la sala donde se encuentran las bombas, la temperatura no debe ser inferior a los 4 grados, porque si no entramos en riesgo de formación de manguitos de hielo en las cañerías. Debe estar ventilado convenientemente. La norma especifica cómo es esta cuestión de la ventilación, no solo porque se requiere quitar el calor generado en el caso que haya bombas accionadas por motor diésel,
Dispondrá de drenajes y medios de achique en el caso que haya fugas accidentales de agua, y fuera de peligro de propagación del incendio. Esto es, tiene que estar a una distancia suficiente del riesgo a proteger, y en caso que no se pueda, el contenedor de esta sala tiene que tener una resistencia al fuego compatible con el riesgo, ¿no es cierto? Porque si se nos quema la sala de bomba, nos quedamos sin sistema contra incendio y nos comió el león. Bien, este esquema, espero que se vea bien, y un esquema típico de los componentes de una sala de bombas contra incendio. Les muestro qué hay aquí. Tenemos por un lado la reserva de agua, el colector de succión o de aspiración que alimenta bomba 1, bomba 2, bomba 3, tres bombas. Luego de las bombas tenemos los colectores de impulsión que alimentan al sistema. A ver si... No, es un PowerPoint. Pensé que podía hacer zoom. Bien, tenemos la bomba 1, que en este caso tiene algunos elementos que en acá, que hay un tanque de combustible, etc. Bomba 2 y bomba 3. Esta es una bomba accionada por un motor a combustión, diésel, y esta es una bomba eléctrica. Entonces, bombas principales, y esta bomba 3 se llama bomba jockey o bomba de presurización. Entonces, la típica sala de bomba cuenta con una bomba principal, una de reserva, en caso de que una de las dos falle, está la otra de respaldo. No funcionan simultáneamente estas bombas, sino que funciona o esta o esta. Si la red de suministro eléctrico falla, tengo una motobomba que permite que el sistema siga en continuidad. Y esta bomba jockey es una pequeñísima bomba que funciona presurizando la red de forma tal que puedan actuar los automatismos. Tengo una serie de componentes aquí que, bueno, vamos a tratar de ver si el tiempo nos da. Entonces, las bombas principales deben cumplir ciertas condiciones. Primero, deben ser idénticas desde el punto de vista hidráulico. O sea, tienen que tener la misma curva de bomba. Son de arranque automático y de parada manual. Esto es, arrancan automáticamente cuando se requiere por el sistema, pero la parada es manual, con un operador que supervisa que ya no es necesario su funcionamiento, por lo tanto, va hasta la sala y apaga las bombas. Esto es así en los sistemas contra incendio. A diferencia de otros sistemas, siempre requieren de la supervisión manual. O sea, que una persona tome la decisión si se requiere o no el funcionamiento del sistema. En el caso serán bombas centrífugas, verticales horizontales, y a partir de caudales de 500 galones por minuto, esto es casi 1900 litros minuto, se usan bombas del tipo carcasa partida o cámara partida porque por el tamaño son más fáciles de mantener para ese tamaño bomba. Deben cumplir, según la NFPA, dos cuestiones que hacen a la curva de la bomba, a su curva característica. Y acá tenemos la gran diferencia por qué una bomba para incendio o una bomba para otro servicio. En el caso de las bombas contra incendio, deben cumplir estas dos características. La primera es que para el punto de caudal cero, la presión no deberá ser 1,4 veces la presión nominal, y para caudal de 1,5 veces el nominal, o sea, el 150%, la presión no será inferior al 65% del nominal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto. Esta es la curva de la bomba. En el caso de las bombas contra incendio, si el punto de trabajo es este, que está acá, 100%, 100%, para que sea una bomba elegible para incendio, o sea listable, aceptable para incendio, a caudal cero, su presión
máxima no debe superar el 140%, 1,4 veces el nominal, y al 150% no debe caer la presión por debajo del 65%. O sea, la bomba tiene que tener una curva que al menos debe ser así. Cuanto más plana, mejor. Esto tiene explicaciones que tienen que ver con que ante determinadas condiciones el sistema puede consumir hasta el 150% del caudal de diseño y la bomba tiene que mantener una determinada presión de funcionamiento. Y por otro lado, cuando el sistema está cerrado y la bomba todavía está funcionando, la presión no puede superar este valor por una cuestión de homologación de presiones máximas de funcionamiento de los componentes, sino destruiría ciertos componentes. Entonces, como límites, para ser utilizado en un sistema contra incendio, la bomba tiene que mantenerse dentro de esos parámetros. Entonces vienen bombas que son listadas para incendio. Y me apuro porque nos queda poquito tiempo. Aquí tenemos el corte de una centrífuga del tipo back pull out, o sea que se desarma por atrás. En la clase de bombas vimos un corte de una bomba de esta. Esta es una de carcasa partida. Aquí tenemos otras más que son bombas también centrífugas, pero con el eje vertical, son más compactas. Otras bombas centrífugas, pero con el rodete sumergido, tiene un conducto de succión y tiene el rodete bajo nivel de agua. Sirven para este tipo de construcción, donde podemos hacer la sala de bombas por encima de la cisterna enterrada. Permite una construcción muy compacta, muy interesante, pero son caras. Por eso en nuestro país las van a ver poco porque son bastante caras. Las bombas Jockey, que era esa tercera bomba que veíamos en nuestra sala, tiene los siguientes objetivos. Y se deberá reponer las fugas admisibles en la red en menos de 10 minutos. Se recomienda caudales de 1 a 3% de las bombas principales. Arranque y parada automática mediante presostato ante caída de presión. La bomba Jockey será mayor, la presión de la bomba Jockey será mayor a la presión de mantenimiento del sistema y mayor a la presión nominal de las bombas principales. Bueno, ¿cuál era la funcionalidad de esta bomba Jockey? Es una bomba de presurización. Sirve a los efectos de mantener la red presurizada para que puedan funcionar los automatismos, que son los presostatos de arranque de las bombas principales. Entonces, la idea, fíjense que el caudal dice 1% al 3% del caudal principal. Decíamos que una manguera, lo que vimos recién de el CIR, tenía un caudal de 500 litros minutos. Bueno, es el caudal de funcionamiento de mi sistema. Cuando yo abro una manguera, requiere un caudal de 500 litros por minuto y tienen que arrancar las bombas principales y entregar ese caudal. Esta bomba Jockey tiene un caudal de 1% a 3% menor de ese valor. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de esta bomba Jockey es solamente mantener presurizado el sistema y las fugas, las pérdidas que pueda haber, las variaciones de presión, y ante la apertura de un consumo para la protección contra incendio, la bomba Jockey no tiene que entregar un caudal que pueda compensar ese consumo. La presión tiene que caer para que funcionen los automatismos y puedan arrancar las otras bombas. Si la bomba Jockey tuviera un caudal importante, no caería la presión y entonces no arrancan las bombas principales. ¿Y cómo arrancan las bombas principales? Bueno, mediante un interruptor controlado por presión o presóstato. Es un interruptor que se pone en línea en las impulsiones de las bombas, en esta y esta para la Jockey. Tenemos estos interruptores, se setea una presión, un rango de trabajo, una presión a la cual se van a activar.
Entonces, cuando yo abro una manguera, mi sistema que está presurizado, la presión cae, la bomba jockey arranca, porque arranca automáticamente primero la jockey, quiere compensar la presión pensando que es una fuga, una pérdida menor, pero es en realidad que se abrió una manguera para luchar contra el fuego, la presión sigue cayendo hasta el punto de seteo del presostato de la primera bomba principal. Y eso manda la señal al tablero de arranque de la primera bomba principal. Si la primera bomba principal falla, ya sea porque se cortó la energía, porque chupó de la cisterna un trapo, una botella de Coca-Cola y no entrega la presión necesaria, la presión va a seguir cayendo hasta el seteo del presostato de la segunda bomba principal, la bomba de respaldo, y arrancará la segunda bomba y el sistema así tendrá agua. Entonces, la existencia de esta bomba jockey es a los efectos de los automatismos, mantener presurizado para que puedan funcionar los automatismos hidráulicos. Bien. Hay unas cuestiones de válvulas, pero no vamos a entrar en detalle porque se nos va la hora. Se las dejo aquí. Si el ingeniero Arolfo me deja, más adelante hacemos una clase de repaso y de completar esta información. Bueno, los he traído a 5.000 por hora, pero lo que me interesa es que quede claro lo siguiente en cuanto a las instalaciones contra incendio. Es una instalación, en este caso, una instalación de agua, así como las otras instalaciones de agua industrial que van a ver en el práctico. La diferencia con las anteriores es que este tipo de instalación deben cumplir ciertos requisitos normativos que las otras no necesariamente. Y que los parámetros de diseño de esta instalación están fijados por normativa y salen de los encuadramientos de riesgo que dan la normativa. En función de ese encuadramiento de riesgo son los parámetros de diseño y con esos parámetros de diseño calculamos que una red de agua. Otra cuestión a tener en cuenta es que la sala de bombas va a ser una sala de bombas para agua, o sea, los cálculos hidráulicos son los mismos que para una red de agua, solo que, al igual que la red de protección contra incendio, tiene que cumplir con ciertos parámetros de diseño que están estipulados en normativa, en este caso en la NFPA 20. Bueno, les dejo 5 minutos para dudas y para recreo después. El apunte lo voy a estar subiendo mañana en la mañana. Los otros ya los subí. Disculpe. Quería consultarle acerca de si tiene alguna fecha aproximada de parcial y para el trabajo práctico. El trabajo práctico lo van a tener la clase que viene. O sea, el ingeniero Quintero le va a dar las pautas la clase que viene. El miércoles que viene tienen con el ingeniero Quinteros, el práctico de agua. En cuanto al parcial, hablé con el ingeniero Arolfo y me dijo lo siguiente. Les va a tomar parcial, los toma él a los parciales, con la misma modalidad de los temas de eléctrico que rindieron, ya han rendido con el ingeniero Palazzolo. Y esto, el parcial de este tema es junto con el de gas, o sea, el primer parcial de la parte de instalaciones de fluidos, o sea, el primer parcial es el eléctrico y después viene el de agua y gas. Entonces, después de que vean instalaciones de gas, recién ahí viene el parcial de este tema. Es junto con el de gas. Imagínense que tienen las clases que viene, termina junio, eh, después viene julio las vacaciones y después creo que siguen con algo de gas, tienen los prácticos de gas y después recién eso. O sea que el parcial será fines de julio, no, perdón, agosto, mediados, fines de agosto, el parcial de agua y gas. Ah, bien, muchas gracias. No. Profe, una consulta. ¿Se sabe Sí, la fecha de entrega del trabajo práctico ¿de qué? de agua? ¿Y si le dieron ya los temas? ¿Le dieron las cosas ya? No, No, del trabajo práctico que usted dijo que nos van a presentar la semana que viene.
Y bueno, le va a dar el ingeniero Quintero las condiciones. La clase que viene les va a decir. Bien. No sé cuánto tiempo les dan para el práctico, pero creo que es antes del práctico del siguiente tema. O sea, en agua no sé cuándo caerá, pero no sé, les dan como un mes por lo menos. En instalaciones de iluminación nos habían dado 2 semanas. De fuerza motriz Uh, 3. Rapidito. Bueno, pero porque, a ver, creo que es para que entreguen el práctico antes del práctico del siguiente tema. Una cosa así. Entonces A lo acá, mejor puede ser. antes de que termine gas, tienen que entregar los de agua. Pero justo viene en el caso de ahora vienen las vacaciones, a menos que Quintero le diga que lo entreguen antes de las vacaciones, pero no creo porque van a estar muy jugados. Claro, claro. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, gente, al chat. ¿Qué dice el chat? Sí, mi contacto es ¿cómo es? frc.ar. Ese es el mail. Tengan en cuenta que no lo respondo instantáneamente porque tengo otros mails y otras cuestiones. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Aunque en el apunte está clarito también. Me interesa que le quede claro que la lógica de el diseño de un sistema contra incendio es una red de agua más. O sea, desde el punto de vista del cálculo de la mecánica de los fluidos es igual que los cálculos que hemos visto antes. No es que hay algo nuevo. Es lo mismo, se calcula como una red de agua. Pero los parámetros de diseño son distintos. Los parámetros de diseño salen de normativa. Los parámetros de diseño salen de un encuadramiento de riesgo. Hay que saber qué riesgo tengo, definir el riesgo de mi fábrica, de mi instalación industrial, para poder obtener los parámetros de diseño. Una vez que sé riesgo, sé los parámetros de diseño y después se calcula como una red de agua. Bueno, gente, y 9 y 10. Los dejo que tengan, pues ya de empezar la otra clase en breve. Gracias por la atención y bueno, espero que el año que viene demos todo esto en 2 clases, no en una sola. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, Hasta profe. luego.